Buenos días a todos. Mi nombre es Asun Cámara. Soy profesora investigadora de la Universidad de Oviedo. Estoy ubicada en la Escuela Politécnica de Mieres, donde tenemos un grado en Ingeniería Forestal. Soy ingeniera de montes y me dedico en el ámbito soy profesora de selvicultura, pero en el ámbito de la investigación actualmente estoy muy centrada en sumideros de carbono, fundamentalmente, y en concreto ahora mismo tenemos un proyecto europeo bastante importante que se llama Live Carbon to Mine, que tiene como objetivo revalorizar el entorno tan degradado de las comarcas mineras, de las cuencas mineras asturianas, donde, como sabréis, el carbón ha pasado a la historia y nos encontramos con un territorio muy degradado desde un punto de vista natural, paisajístico y además muy degradado desde el punto de vista social y económico, con un paro muy grande, un despoblamiento rural tremendo y con una actividad agraria muy residual, porque nunca ha sido realmente la actividad importante de las cuencas, que era la minería, ¿no? Entonces intentamos con este proyecto revalorizar el medio natural, restaurarlo, y en este entorno tan degradado es difícil que los árboles crezcan mucho para obtener realmente un beneficio económico, y por eso lo que intentamos aportar, hablaremos, me imagino, que a lo largo de esta hora un poco de eso, aportar ese valor añadido que tiene cualquier vegetal, que simplemente por el hecho de hacer la fotosíntesis está capturando carbono, y en el momento en el que nos encontramos, pues eso podría ser un síntoma de tener rentas añadidas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi nicho de trabajo. Quería aprovechar para dar gracias a la organización por habernos invitado y sobre todo por haber tenido la sutileza de contar con mujeres en este foro, cosa que en el ámbito forestal a veces no es tan fácil. Nada, por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Menéndez. Vengo desde Madrid, trabajo en el INIA CSIC. Fui alumna de Asun y ahora estoy como investigadora allí en Madrid. Me dedico fundamentalmente a temas de cambio climático, pero relacionadas con una gestión forestal sostenible, siempre procurando desarrollar modelos de gestión que permitan que lo que investigamos y los que nos dedicamos a la ciencia, poder transmitir todo ese conocimiento al usuario final y a los diferentes propietarios para facilitar un poco el trabajo, ya no solo desde el punto de vista del cambio climático, sino la producción de madera de calidad, la gestión de biomasa y todo lo que es el conjunto del ecosistema. Entonces he pasado desde la parte de alumna, he visto lo que es también el tema de docencia, ahora estoy más centrada en tema de investigación, pero siempre sin perder el punto de vista del propietario y cuáles son las necesidades que ellos tienen y cómo nosotros, los que nos dedicamos a este tema, podemos facilitar y mejorar un poco el ámbito rural y el ámbito forestal. Mi nombre es Álvaro Unós, yo vengo de la Universidad de Lérida. Mi ámbito de especialización no tiene demasiado que ver con las estructuras de bosques que hay aquí, porque he trabajado más en las estructuras irregulares de abeto y especialmente en los aspectos de rentabilidad financiera. Sin embargo, durante 12 años tengo un vínculo sentimental con el País Vasco. Mi madre era guipuzcoana, de Andoain, y durante 12 años trabajé en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestionaba masas algo diferentes, Tolosaldea y Goierri principalmente, pero eso me dio, sí, una perspectiva de gestión que luego me ha venido muy bien en el ámbito profesional. Bien, yo por intentar hilvanar un poquito ya el inicio con el documental, agradecer, pues al igual que se ha dicho, a Basoa por la invitación, agradecer también al Ayuntamiento por la hospitalidad y yo personalmente al guionista y realizador del documental, que me parece que transcribe de forma muy fiel lo que fue una actividad muy importante. Los cablistas navarros, a mitad del siglo pasado, me atrevo casi a
a afirmar que dominaban el Pirineo, tanto la vertiente francesa como la española. Gozaban de una gran reputación, tanto en la instalación como en el manejo de los cables. Y quizás ha apuntado uno de los que han intervenido, como él se formó en Burdeos, y quizás de allí venga pues, una escuela muy práctica. Y eran navarros, no eran ni vascos ni de otros sitios, tanto en el Pirineo de Huesca, como yo soy del Valle de Arán, también en el Valle de Arán, funcionaron cablistas navarros. Del documental me ha llamado la atención algunos aspectos entrañables. Me ha parecido entrañable aquella escena donde personas de casi 80 años desplazan con un gran esfuerzo un cable. Me ha parecido también entrañable las advertencias que hay sobre el uso de unas herramientas absolutamente peligrosas. Y todo eso a mí me lleva a la reflexión de cómo se desarrollaba una actividad que en un contexto social y que la gestión forestal creo que siempre debe encuadrarse desde la dimensión social. Dimensión social tanto en su aspecto temporal como local. Abstraernos de eso creo que es erróneo, creo que conduciría a un diagnóstico equivocado y creo también que el aspecto de esa dimensión socioeconómica es lo que al final nos puede aportar alguna luz de todo este debate. Te quería preguntar, Álvaro, tú que has tenido la experiencia práctica, ¿no?, de ser gestor de montes, ¿qué es lo que, con el tema del cable, que a mí también te sorprende, ¿no?, ver que hace casi un siglo estaban utilizando un cable tan manual y con tan pocos medios, y seguramente que le sacaban su rendimiento y por eso lo utilizarían. ¿Qué es lo que ha pasado para que en los momentos actuales prácticamente no se haga uso del mismo cuando en nuestro país, especialmente en el norte de España, que tenemos estas condiciones topográficas más complejas, cuando a lo mejor en otros países, como puede ser en Suiza, es una herramienta que creo que es bastante habitual? No sé si tú tienes... Bueno, yo mi experiencia como utilizador del cable no la tengo. He visto en muchos sitios y he sacado pues, una opinión particular de todo aquello. El transporte de cable se planteó durante el siglo XX como una alternativa a la no realización de infraestructuras viarias. Y en el documental también se observa como una gran parte del trazado es casi horizontal. Es decir, es transporte, no es tanto bajar desde ciertas cotas altas al fondo del valle. Hoy en día, en que la mayoría de los sitios ya hay una infraestructura viaria, yo creo que el cable se ha quedado en una herramienta obsoleta. Y poder reclamar el uso del cable en aquellos lugares donde no existe infraestructura viaria, creo que todavía eso es un error mayor. Sitios donde no se haya explotado en el pasado, difícilmente ahora creo que tienen que hacerse. El cable comporta una serie de limitaciones. Se necesita un personal especializado para montarlo, se necesita un personal especializado para manejarlo. Es un medio que resulta también comprometido, porque bajo la esfera actual de la importancia de la seguridad y salud de los trabajos, hay que tener presente que el cable, a pesar de que hoy en día los cables ya son de tejidos, de hilo, no son de hierro, hay que fijarse en lo que se ha quedado expuesto, la dificultad, el riesgo que tiene, y hoy en día las exigencias de seguridad y salud pasan por obligar a que cuando se transporta un material a una cierta altura, los operarios tienen que desplazarse a una cierta distancia por seguridad. Y por tanto, hay que imaginarse en ese contexto de un aprovechamiento donde hay restos de ramas, pues supone una dificultad añadida a que la gente tenga que desplazarse. El cable precisa de un volumen mínimo para que resulte amortizable la instalación del cable, y un volumen mínimo de madera. No se puede estar desplazando el itinerario del cable cada día de un lugar a otro. Ya se ha visto la dificultad que supone
el desplazarlo para abarcar cierta superficie. Y el cable, a fin de cuentas, hay que reunir también la madera, porque el cable no abarca toda la superficie. Hay que reunir previamente la madera para poderla transportar con cable. De manera que todo ello yo creo que ha hecho que no se haya extendido, que a pesar de que de forma recurrente se ha intentado en muchos sitios proponerlo como solución al desembosque y al transporte siendo menos impactante, pues no ha acabado de aplicarse. En Suiza se aplica, bueno, en algunos sitios, yo en Suiza no lo he visto, sí lo he visto en el Trentino y he visto varios sitios en el Pirineo francés. Entonces, de todo esto me lleva un poquito a esa conclusión. No quiero alargarme más, pero claro, del cable se podría hablar. Sí, sí, no, claro, un libro, ¿no? Y lo mío es una visión también personal en cuanto a la aproximación que he podido tener del uso del cable. ¿Creéis que puede deberse a lo mejor pues el haber optado por pistas, cortafuegos y otro tipo de sistema en lugar del cable, que pueda estar relacionado quizás porque al ser un país mediterráneo los incendios siempre han estado muy en el punto de mira y que a lo mejor el invertir en tema de infraestructuras para ayudar al tema de incendios pueda estar relacionado con haber evitado o haberlo... Sí, haberlo del espacio montañoso, también del Pirineo, no, porque los incendios no han tenido importancia. Yo que soy de Valladolid, en el año 31 ya está datado documentalmente la primera instalación de cable que se puso. Obviamente, cablistas navarros pusieron. Y luego recurrentemente se volvieron. Y yo recuerdo de niño haber visto el último cable que había y no se ha seguido utilizando. La infraestructura viaria vino de la mano de otras necesidades. Y ya por último, quizás para no agotar el día, en el tema del cable, el cable también deja señales en el paisaje. ¿Por qué? Pues porque si hay que cubrir una ladera, generalmente se disponen en franjas, hay que mover el cable paralelamente, de manera que hay que previamente eliminar el arbolado de allí. Y queda como las franjas, pues no tan anchas como las de los telesillas de estaciones de esquí, pero sí quedan franjas que se ven visualmente, que destacan visualmente, que en algunos lugares da un cebreado muy típico en sitios que se han explotado con cable. Y no se recupera tan fácilmente. Yo quería aprovechar que habías comentado antes, Álvaro, lo de la dimensión social del mundo forestal en general, porque creo que es el epicentro de las ventajas y de los problemas que tiene el sector, ¿no? La dimensión social es doble, porque tenemos una sociedad, hay dos sociedades que opinan sobre o que intervienen en el mundo rural, que es la urbana, con una visión mucho más, digamos, más estática, más conservacionista, más paisajística, donde no se tiene en consideración que hay propietarios en los montes, que la gente puede obtener probablemente a estas alturas, más que vivir de ellos, rentas complementarias. Y luego está la población rural, que tiene una perspectiva completamente distinta, pero que indudablemente pelean por la sostenibilidad del sistema porque le supone unos ingresos que pueden ser en ocasiones considerables, ¿no? Siempre los que hemos trabajado en este ámbito nos movemos en esa pelea, ¿no? entre una sociedad y otra, y yo en estos momentos lo que pienso, ayer lo comentábamos mientras cenábamos, llevo ya muchos años también vinculada al sector, y es que estamos en un momento para el sector forestal de oportunidad, porque no hemos tenido nunca el protagonismo que tenemos ahora con la perspectiva de cambio climático y, como comentaba antes, con esa capacidad que tienen los bosques de absorber CO2, que en cierto modo podríamos decir que en ese sentido nos podría haber tocado la lotería, ¿no? Porque bueno, pues después de los océanos, el sistema natural que más capacidad tiene para absorberlo son los montes, y por lo tanto, desde ese punto de vista,
la gestión forestal hace un gran favor a la sociedad, ¿no? Al frenar esos procesos de cambio climático, contribuir a la mitigación, pero por otro lado son sistemas que se ven directamente afectados por el cambio climático, con lo cual tenemos el reto de ser mucho más dinámicos en nuestra gestión y hacer una selvicultura, una gestión que incluye parámetros hasta ahora desconocidos, ¿no? Porque todas las hipótesis que tenemos sobre el cambio climático, en eso María, que seguramente nos puede ilustrar, son hipótesis, ¿no? Vamos hacia una situación incierta, con escenarios que pueden ser terroríficos o escenarios menos graves, y somos capaces de frenar un poco las emisiones. Pero yo, que soy de naturaleza optimista, en estos momentos creo que efectivamente tenemos esos retos que hay que abordar, pero creo que que tenemos una gran oportunidad, de un sector que siempre ha sido un sector pequeño, un sector desconocido, por decirlo de alguna manera, y que tendríamos que saber aprovechar. Yo no sé vosotros cómo veis esto, es decir, ¿qué tenemos que hacer para no dejar pasar esta oportunidad, no enfrascarnos en nuestras cosas y poder hacer de esto un medio complementario de rentas y de gestión por el bien de todos, además, ¿no? Hombre, yo creo que como bien dices, se nos está dando la oportunidad y al final resulta curioso que ahora mismo nos están empezando a preguntar, éramos los grandes olvidados y ahora resulta que se están dando cuenta que por el camino por el que vamos, vamos muy mal. Entonces te empiezan a preguntar y decir, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, el problema es que muchas veces te preguntan cuando ya la situación está muy mal. Pues mi monte se ha quemado, ya no tengo nada, ¿y ahora qué es lo que hago? Entonces, lo que deberíamos hacer es no tener que esperar hasta que ya no haya nada que hacer, que se queme el monte o que el monte esté tan abandonado que realmente ya no pueda obtener nada, sino que a lo mejor lo que tengo que hacer es pagar porque me saquen la madera y poder empezar yo desde un principio con una gestión adecuada en función de lo que quiera obtener. Entonces, me parece, está bien que empecemos a cambiar un poco la mentalidad y que nosotros realmente, pues eso, saquemos el reto y agradezcamos el hecho de decir, nos están empezando a preguntar, pues oye, empecemos a transferir todo ese conocimiento que llevamos un montón de años acumulando y que por una vez no somos los grandes olvidados, que antes decías, no, es que estudié ingeniería de montes y te decían, ¿para qué? Porque realmente, ¿qué vas a ser jardinero? Dices, no, es que ahora se están acordando de mí y resulta que todo lo que hemos estudiado pues sirve para algo, ¿no? Que realmente está de nuestra mano y es que como no empecemos a hacer algo, esto va muy mal. O sea, no me quiero, y yo soy optimista en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para poder evitarlo, pero claro, tenemos que empezar ya. Porque si no sí que esto ya va de mal en peor, pero tenemos la oportunidad, entonces creo que es buen momento para arrancar con ello. No sé qué pensará Álvaro, pero... Bueno, yo no entendí muy bien cuando os habéis referido a que es una oportunidad para el sector o realmente es una oportunidad para la gestión forestal. Para la gestión. Porque, claro, lo que esté asociado a la mitigación del cambio climático, el bosque como sumidero de carbono, siempre que exista, lo va a tener, con o sin gestión, quizás en menor grado, sin gestión, pero la va a tener. De manera que eso no sé hasta qué punto supone una oportunidad, una ventana de oportunidad para incentivar la gestión forestal. En lo que sí coincido, que una de las prioridades siempre clásicas que ha sido la silvicultura ha sido la preservación, el principio de persistencia, garantizar la persistencia del bosque como tal. Y en esos momentos sí hay distintos elementos que inciden sobre esa persistencia. En qué medida el cambio climático en cuanto a la reducción de precipitaciones en nuestras latitudes, el aumento de temperaturas va a suponer un mayor déficit hídrico y por tanto va a haber especies que lo van a pasar muy mal y va a haber una migración de especies.
Y asociado a esto está el grave problema en lo que pueda representar en lo que tradicionalmente afectaba al bosque mediterráneo, que eran los incendios forestales, y que ahora ya pues, ha devenido ya un problema mayor, subiendo en latitud. Hay estudios que, de acuerdo, que son estudios de modelización en los que ya no descartan que pudiera darse en el futuro un gran incendio forestal en todos los Pirineos, y volviendo un poquito al nombre de los Pirineos como procedente o modelizados por el fuego. Bueno, es una especulación sobre modelos en cuanto al incremento de las temperaturas, si no recuerdo mal, del orden de 2,5 grados, pero puede darse esa situación por el menor contenido de humedad de los vegetales. Allí sí coincido absolutamente con vosotros, que allí sí es un aspecto en donde para preservar el bosque sí es necesario el actuar sobre él. ¿Por qué? Pues porque es forma de reducir la carga combustible, es reducir la continuidad del vegetal, del combustible, tanto entre árboles próximos como en altura, y en consecuencia hacerlo en conjunto la estructura menos combustible. Sí que allí entiendo que la gestión forestal es imprescindible para intentar garantizar un poco esa preservación, esa persistencia de la masa. El otro no lo sé tanto, ¿no? Bueno, yo dos apuntes respecto a lo que acabas de comentar tú de gestión para conservar. Por un lado, planteo que nos encontramos en un punto donde hay que explicar a aquellos colectivos que tienen una forma de ver la conservación como la no intervención, que es algo que arrastramos desde hace muchísimos años, es decir, entender que conservar es no tocar, ¿no? Sí. Cuando nos encontramos ante una situación real de preocupación futura porque no sabemos dónde vamos, donde estamos diciendo que para conservar hay que gestionar. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo en Asturias, lo comentábamos también ayer, haciendo análisis de los datos del Inventario Forestal Nacional, lo que se observa es que tenemos, en Asturias prácticamente no hay gestión de frondosas, hay la gestión de radiata, pináster y eucalipto es básicamente donde se centra el sector forestal, pero no hay gestión de frondosas. Sin embargo, la foto que nos marca el Inventario Forestal Nacional es que tenemos a escala regional montes muy viejos, bosques viejos con poca regeneración, ¿no? Esto en un contexto hecho dentro del propio ámbito universitario hace 10 años, 15 años, donde yo abogaba la necesidad de hacer gestión, gestión la que fuera, no estamos hablando de hacer una cortahecho para sacar las hayas, no, la gestión la necesaria para poder regenerar y poder tener esa persistencia de la masa forestal que se puede ver comprometida, especialmente cuando además estamos metiendo el factor de cambio climático, ¿no? Donde va a haber determinados nichos del haya que posiblemente tengan problemas para seguir subsistiendo. Y eso en aquellas jornadas generó un cisma tremendo, o sea, fue una situación realmente para mí dura, porque me vi un poco incluso atacada, ¿no? Profesionalmente. Ahora, unos años más tarde, donde todos estamos consolidando el cambio climático como un hecho real, y con este protagonismo, este altavoz que se nos está dando, es cuando estamos defendiendo que la conservación va a implicar necesariamente gestión, porque nos enfrentamos a un elemento desconocido que lo está pidiendo a gritos. Se ha quemado media España este verano, y en el norte, que no ha sido tan grave, probablemente acabemos sufriendo incendios también de importante alcance, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Cómo convencer, cómo trasladar a esa sociedad más urbana esta situación. Y por otro lado, respecto a que tú no veías la oportunidad, pues mira, yo en Asturias al menos hay un registro nacional, pero en Asturias tenemos el registro de huella de carbono, ¿no? Donde, pues como sabéis, si haces una repoblación en un terreno que hace más de 15 años no ha tenido vegetación arbolada, tú puedes inscribir y puedes vender las toneladas de carbono absorbido prácticamente desde el primer momento. Toneladas que te compra una empresa que emite toneladas, que emite CO2 a la atmósfera, por lo tanto,
estamos estableciendo una transacción económica donde antes no había absolutamente nada y que además es complementaria con los productos que tú puedas obtener del monte, o sea, más allá de la madera o de cualquier otra, la resina o lo que sea, pues además podemos vender este servicio que estamos dando con la absorción de carbono. Y además está encima de la mesa el planteamiento de que no solo son las repoblaciones, es la gestión forestal que, como bien sabemos, optimiza el crecimiento de los vegetales y, por lo tanto, podemos conseguir que con una adecuada gestión crezcan más que si no tienen esa gestión. Indudablemente supone una rentabilidad de tu inversión, ¿no? ¿Y cómo va a evolucionar esos registros? Pues no lo sabemos muy bien, pero de momento están. Entonces yo creo que es una grandísima oportunidad de decir, puedo plantar, puedo gestionar y además puedo vender lo que estoy absorbiendo a la empresa que sea. No sé vosotros, pero yo al menos en el último año he recibido llamadas de empresas privadas, que normalmente íbamos mendigando para hacer algún convenio con las empresas de investigación, nos están llamando porque su interés está en ver cómo pueden compensar su huella de carbono. Y empresas muy importantes además. Entonces, ahí es donde veo, bueno, las dos cosas. Me he enrollado un poco, perdonad. Yo creo que sí, el simple hecho de que una empresa ya no solo sea consciente de que contamina y que tiene esa otra opción de decir, vale, puedo mitigar mi contaminación con el hacer una repoblación de un tipo u otro. O sea, yo creo que eso ya por de pronto es un logro que en ningún momento te podías haber planteado. Entonces, pues sí, al final yo creo que la gestión ya no es solo necesaria para este tipo de aspectos, sino porque al final, pues eso, pasa que mucha gente solo se acuerda del monte cuando se está quemando en verano, pero no, realmente son 365 días del año los que necesitamos hacer gestión de un tipo o de otro, bien sea para eliminar competencia o a lo mejor solo para limpiar los cortafuegos, limpiar las pistas, pero sí, al final es eso, yo creo que es una combinación de los dos factores los que al final le van a dar el rédito al monte más sí, yo no sé si te hemos convencido, Álvaro. No, el registro, no es eso. El registro de la huella de carbono, claro, existe, pero tiene unas restricciones que tampoco hace que, en lo que yo conozco, haya una gran demanda para acudir a ese registro. De manera que tampoco es una solución. La solución estaría en la otra línea, que por la mera tenencia de una superficie forestal, arbolada y bien gestionada, el propietario percibiera una compensación económica acorde a la capacidad que tiene esa masa de ser sumidero de carbono y de secuestrar carbono. Pero eso que ya sabéis de cómo se están desarrollando muchos modelos para intentar estimar aquello, ese mercado todavía no existe, más allá de pequeños avances. Entonces hay que ver también cómo evolucionará eso. Yo no veo tampoco, sin trabajar en ello, que vosotros sí que lo hacéis, yo no veo que eso sea un ámbito absolutamente generalizable para todas las superficies. Creo que tampoco habrá tanta demanda de ese mercado de carbono de comprar, por así decirlo, carbón, no lo sé. Cuando eso se generalice, y bueno, lo del registro, el registro de la huella de carbono, pues es muy minoritario. Desconozco la superficie que se han acogido a ese registro. De la superficie de los bosques de la Unión Europea que estén sometidos a esa forma, que también es gestión a su manera, no es gestión salvícola, ahí no se entra, pero es libre evolución. Es decir, supone que el ser humano no actúa en esos lugares y que por tanto siguen una dinámica de evolución absolutamente natural. Y eso, ¿a qué obedece? Pues obedece a que hay muchas sensibilidades en la sociedad y que los bosques, a fin de cuentas, al margen de tener su propietario, que desde luego no hay que olvidar, pues están prestando multitud de servicios y sobre los que la sociedad opina. Hay una clasificación que yo creo que ilustra muy bien esas apreciaciones, que habla de 4 categorías. Una percepción que le llaman utilitarista, es decir, el bosque como fuente de recursos, es la que está más asociada en principio a lo que era la silvicultura, a lo que era el bosque,
y es la que está más defendida por los entornos rurales que los que gestionan, que sacan un provecho de otro. Hay una segunda acepción u orientación más conservacionista, que ve que los bosques tienen que ser como prioritariamente es la preservación de los ecosistemas que contienen y que no tienen que alterarse, que tocarse. Y eso entraría en esa línea de libre evolución. Hasta allí son dos posiciones bastante claras. Pero hay una tercera que cada vez está cogiendo más fuerza, que es el bosque como un depósito de valores espirituales relacionados con la salud física y mental, baños de bosque, itinerarios terapéuticos, aspectos de paisaje, estéticos, a fin de cuentas éticos. Y esa cada vez en las sociedades más avanzadas de Europa está adquiriendo cada vez una mayor importancia. Y estas clasificaciones desde el punto de vista así, sociales y humanas incorporan una cuarta categoría que la asocian a la negativa, dicen, negativa o refractaria del bosque, en el sentido que aporta inseguridad. Y eso, dicen, bueno, ¿aporta inseguridad? Sí, porque hay personas del ámbito, sobre todo, de abstracción más urbana, pues que en el monte no se sienten cómodos. Y tiene otra derivada esto hoy en día, relacionada con los incendios forestales. La proximidad de urbanizaciones, sobre todo en el ámbito mediterráneo, no tanto aquí, próximas, aquí los caseríos no sé cómo estarán, porque claro, cada vez también tienen la vegetación más próxima, pero en lo que el bosque supone ya una amenaza para ellos en cuanto a su proximidad. Y de esas cuatro perspectivas, pues claro, surge un conflicto de representación. Y el conflicto de representación es que de los bosques la sociedad demanda todo. No las cosas que se demandaban en la época del cable, que estaban mucho más claras, ahora se piden muchas más cosas con mayor fuerza. Y bueno, yo entiendo también que la gestión, en cierta medida, tiene que intentar congeniar pues todas esas demandas de la sociedad. ¿De qué modo? No lo sé, pero eso hace que efectivamente la silvicultura se haya convertido hoy en día en un ámbito de conocimiento de técnicas muy complejo para dar satisfacción, ya no digo simultáneamente a todas estas, sino para, con sentido prioritario, jerarquizar algunas en ciertos lugares. Y eso, a fin de cuentas, creo que es un poco a lo que va a conducir la gestión quizás futura. No sé. Pero lo que está claro es que de las cuatro categorías que has hecho, respecto a la última, si se quema el monte no hay nada. Entonces eso debería de marcar el carácter prioritario. Yo no sé aquí en Euskadi cómo es la situación, creo que hay menos abandono rural de lo que puede haber en Asturias, pero en Asturias la realidad es que las aldeas se están abandonando y que aquellas áreas de pasto y agrícolas que había en el entorno de los pueblos se están llenando de vegetación. O sea, la vegetación, lo que tú decías, está llegando a los pueblos, ¿no? Y es un continuo donde además no hay ningún tipo de gestión, no se rebaja para nada, hablemos de combustible en este caso, no de madera, porque no hay medios económicos ni quizá la costumbre de hacerlo, porque tampoco hemos sido una región de grandes incendios como puede ocurrir más en la parte mediterránea. Y realmente creo que nos conduce a una situación de futuro peligrosa, donde yo creo que está por encima de todo. Si no hay bosque ni hay sumidero, y posiblemente tiene una afección directa para las personas, ¿no? Y en mi opinión, esta perspectiva no se tiene, o sea, la perspectiva de la prevención que va asociada a la gestión forestal, no se tiene en la política. ¿No? Es decir, prima mucho más la inversión en extinción, sigue primando mucho más que la inversión en prevención, que al final es una parte de la gestión, ¿no? Sí, porque al final, lo que comentábamos un poco antes, cuando un incendio ocurre,
ya no es solo lo que se está quemando y la cantidad de masa forestal que estás perdiendo esa fijación de carbono, sino lo que es la propia quema, es todo lo que estás emitiendo durante esos días y días y días que está quemando, que, o sea, la gente muchas veces dice, pues se han quemado tantas mil hectáreas, pues todas esas hectáreas que dejamos de perder esa fijación de carbono y otra vez tiene que comenzar el ciclo y demás, pero ya no es solo eso, es lo que se está emitiendo durante la propia quema del incendio y después los días, años y meses, o sea, meses e incluso años a posteriori, que todo eso, dependiendo de la intensidad que tenga el fuego, pues el fuego penetra en el suelo, estás perdiendo una cantidad de nutrientes en el suelo, después si llueve encima hay una serie de escorrentía, pierdes las capas del suelo, se van degradando y cuanto más o menos intenso pueda ser el fuego, o sea, es una pérdida tal que muchas veces las noticias la política se queda en el mero hecho de se han quemado este año tantas mil hectáreas, pero no es eso, es todo lo que ello conlleva y el decir es que has perdido muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, de masa forestal y decir, es que tengo que empezar de cero, pero ya no de cero en la misma situación, no, es de cero muchísimos años atrás, que hasta que consiga que eso vuelva a estar en la misma situación. Ocurre que la prevención de incendios comporta un problema y una limitación de medios y económica, y claro, por eso tampoco se puede extender. Pensar que la actuación sobre una estructura viva, que a fin de cuentas es un bosque, la puedes adecuar en un momento determinado para que preste su función. Prevención de incendios, pero esa estructura se va a modificar a corto plazo o a medio plazo, de manera que esa estructura no se mantiene. Los incendios forestales se han acentuado con el cambio climático, cierto, pero antes también es cierto que se habían extendido mucho más en los últimos, pues hace 40 años, 30 años. Y esto a mí me lleva un poco a la reflexión y enlazando con el título de la charla, que es pasado, presente y futuro, ¿no? ¿Y cuál fue el pasado de nuestros bosques? No había incendios. ¿Y no había incendios por qué? Pues porque se extraía con sumo cuidado, pero se extraía unos productos que suponían unos grandes ingresos. La importancia que tenía la madera, en referencia sobre todo a los salarios que se pagaban por los mismos trabajos, era descomunal. El primer libro de silvicultura que se escribió en España hace 132 años, bueno, de un ingeniero de montes catalán. Y la verdad que leyéndolo con detalle te asombras, porque dice que las intervenciones, cada vez que se va al monte, no se sacarán más de 2 o 4 árboles por hectárea. ¿Os imaginan ustedes lo que representa ir hoy en día sacar 2 o 4 árboles por hectárea? Dice que se mantendrá los árboles siempre próximos sin tocarse, ¿con objeto de qué? De que no haya sotobosque y por consiguiente menos riesgo de incendios. El espacio físico era importantísimo porque potencialmente podía surgir un árbol de allí que tenía un cierto valor. En esa época postula que los bosques, que son aquellos bosques que funcionan en un equilibrio de árboles de todas las edades, pues que esos bosques se modifiquen, se transformen en masas regulares, vienen a ser casi, no dice repoblaciones, que también las defiende, claro que sí, las repoblaciones, pero que se transformen, porque son de más fácil manejo. E incluso postula que los bosques naturales se corten todos a mata rasa, los de frondosas, con objeto de que se induzca un rebrote. ¿Por qué? Porque la leña entonces tenía valor. En suma, que había una tensión brutal sobre el monte. Y eso es lo que también reducía considerablemente el riesgo de incendios. Una estructura es donde la estructura propia del monte, por intervenciones humanas, se mantenía con pocos niveles de combustibilidad. Claro, hoy en día eso es impensable. Hoy en día es impensable. Es impensable porque los trabajos forestales, las intervenciones forestales, y nos llevaría un poquito a la situación actual, pues suponen un coste muy elevado. La madera ha subido de precio, sí es cierto, pero comparativamente en muchos lugares lo que sube de valor de la madera representa que lo mismo suben los costes de los trabajos
para movilizar esa madera. Y en algunos casos, en terrenos montañosos, si no se puede mecanizar, eso sube todavía mucho más. Y esto también ha inducido, pues, en parte, el cierto abandono de la gestión intensiva. La gestión intensiva yo creo que se puede mantener en nuestros bosques, en bosques productivos, yo creo que sí, que será siempre rentable, y en otros pues habrá que ir a la vía de la prevención, de la persistencia del bosque, y eso pues no sé si habrá recursos de los poderes públicos, recursos al fin de cuentas de las administraciones, para poder sufragar y abordar todo eso en el pasado. Pero sí es cierto, allí sí que es donde yo entiendo, en los bosques productivos la gestión silvícola va a ser importante porque la va a recuperar el propietario, sobre todo si el aprovechamiento se puede mecanizar, y en los otros bosques, por su carácter preventivo frente a los incendios forestales, también convendría. No llegará a todo, pero por lo menos sí tendrá que haber actuaciones en la línea de silvicultura preventiva. Pero fíjate lo que estás diciendo. En medio, pues ya no lo sé. No, lo que comentas, lo que estás comentando, que muchas veces todos nos planteamos, no sabremos si habrá recursos, y fíjate, estamos hablando de un tema actualmente que de las dimensiones que tienen los incendios, que lo hemos visto este verano con claridad, que son un claro riesgo para la vida humana, un claro riesgo para las personas, y nos planteamos desde el propio sector, que a mí me deja un poco atónita, no sabremos si habrá recursos. A ver, lo que hay que hacer a lo mejor es planificar adecuadamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, porque estamos hablando que los incendios de ahora no son los incendios de hace 15 años, de hace 20 años, estamos hablando de incendios de tal dimensión, con tal cantidad de combustible, que la energía que despiden impide que se puedan apagar. Es decir, que cualquier inversión que hagas a partir de un punto en medios de extinción no vale absolutamente para nada. Entonces, la cuestión es que, mire señores, que los incendios que se producen, el riesgo de incendio que tenemos, de grandes incendios con esas cantidades de energía, no se apagan, se extinguen solos y mientras tanto se llevan por el camino lo que se tenga que llevar. Si afortunadamente yo creo que en España tenemos una formación, digamos, en incendios forestales extraordinaria, tenemos grandísimos profesionales y no hemos llegado a situaciones de gran riesgo como pudo pasar en Portugal hace unos años, que fue dramático. Pero yo muchas veces me lo llevo de verdad al terreno asturiano con estas topografías tan complejas, y realmente creo que podrían pasar cosas muy graves si eso se sucede. Recuerda, en el pasado junio tuvimos el Congreso Forestal, y yo creo que de todos los que estábamos allí, porque era el auditorio más grande, era el jefe de los bomberos de Lleida, contándonos la impotencia que llegaron a sentir, porque, como tú comentabas, a partir de un poder calorífico, que es como trabajan los bomberos, ellos físicamente, por su propia salud, no pueden estar en el incendio apagando y no pueden estar metidos allí en el medio. Entonces, ellos llega un momento en que con estos grandes incendios llega a tal nivel la virulencia que está teniendo la quema de la masa, que ellos, aunque quieran, se tienen que retirar y literalmente dejar que eso arda. Y pues eso, lo único que pueden hacer es procurar llevarlo por un sitio o por otro que al final se haga el menor daño posible, pero claro, si al final nosotros estamos añadiendo carga y carga y carga de combustible, va a llegar un momento en que estos mega incendios que están empezando a aparecer en España y que ya llevan unos años sufriendo en Portugal, van a ser los habituales para nosotros. Y es que entonces, pues apaga y vámonos, literalmente. Yo no sé cómo se hace, ¿eh? No, exactamente. No sé cómo se hace. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque claro, nosotros no, como técnicos, lo que no podemos decir, ¿no? Dedicar más recursos es el recurso fácil, valga la redundancia, de siempre, todo. Dediquemos más recursos a todo, ¿eh? A la enseñanza, a la educación, a lo que sea, ¿eh? Todo. Dedicar más recursos, claro, pero los recursos son limitados. Claro. Y quien lo decide pues son los políticos. Y ellos ya saben lo que tienen y lo que pueden hacer. Revertir esas prioridades que los políticos establecen, pues eso es política. Que vamos a entrar. Y luego, de otra parte, el tema de los incendios forestales, si no lo vamos a evitar, vamos a tener que convivir con ellos. Es que eso es inevitable. Si los efectos del cambio climático se siguen acentuando, en Cataluña vamos a una sequía ahora brutal,
está en emergencia ya con el tema de, por falta de agua, y a ver ahora, como dentro de un mes no llueva, vamos a ver los incendios que pueda ya generarse. De manera que nos vamos a tener que acostumbrar, que familiarizar con situaciones cada vez pues, más extremas. Y poner recursos, pues mira, la única forma es el acudir a una artificialización absoluta del bosque. Y, es decir, una aplicación de silvicultura preventiva, pero fuerte. ¿Y eso qué supone? Pues nos tenemos que acostumbrar a que el bosque esté absolutamente compartimentado. Es decir, que haya unas fajas cortafuegos, pues una gran anchura, áreas cortafuegos en otros lugares, las intervenciones centradas en lugares para reducir la transmisión del fuego, etcétera, etcétera. Bueno, la sociedad tendrá que asumir eso, pero con todo no lo vamos a evitar. Es decir, ¿menguaremos los riesgos de que se produzcan grandes incendios forestales? Sí, claro. En la medida de lo posible. Claro. En la medida de lo posible, pero bueno, pues nos tendremos... Pero bueno, tiene que ver mucho con el abandono del monte, de las áreas rurales. No tanto es incentivar la gestión forestal o, por ejemplo, el aprovechamiento de biomasa, que puede tener además su rendimiento térmico como recurso de energía renovable, sino también la de hacer, que a mí me parece muy difícil, pero hacer políticas que favorezcan no sé si la vuelta de las personas a vivir en los pueblos. A lo mejor eso es más complicado. Política forestal. Eso ya no es política forestal, política de gran nivel. ¿no? Eso, sí. Es algo más, ¿no? Claro, es que si consiguiéramos, nosotros tenemos una sensibilidad también más próxima, yo entiendo, también al territorio, ¿no? Pero si consiguiéramos eso, pues llegaríamos a una situación de una Arcadia feliz, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que estamos alejados todavía de esa situación. Sí. Esperemos que pasito a pasito... Bueno, no lo sé. Yo creo que es algo que de alguna manera tiene que estallar por algún sitio, porque es indudable que las cosas no van a mejor, ¿no? Es decir, el cambio climático, en el caso de los incendios, no es el factor que los genera, es el que los incentiva o que hace que sean, porque la vegetación está más seca. Pero el mayor problema viene de una estructura social que ha cambiado tremendamente, que ha hecho que la mayor parte de las personas vivan en el entorno de las ciudades, de los entornos industriales, y que haga que el campo pues esté abandonado, ¿no? Entonces, es verdad que eso es muy difícil revertirlo, pero bueno, tendrá que abordarse de alguna manera, pienso yo. Sí, bueno, el diagnóstico, yo creo que aquí presentes también coincidiremos casi todos en el diagnóstico, el aportar ya medidas realmente aplicables, que todos son con ayudas de los poderes públicos, pues supongo que es más difícil, claro. Y una cosa para acabar, porque enseguida creo que terminamos. Os quería preguntar, ¿cómo veis el recurso de la biomasa? Hay polémica, ¿no?, ahora mismo con la consideración de la biomasa como una energía renovable. ¿Qué opinión tenéis vosotros del tema, de cómo está la situación, de cómo abordar esto para seguir sosteniendo la sostenibilidad, valga la redundancia, del propio recurso, ¿no? No sé si tenéis una opinión al respecto sobre el tema de la biomasa, ¿no? Pues a ver, según cómo y dónde, simplemente, ya no puedo decir. Como fuente energética, lo que son los cultivos energéticos, bueno, se está contrastado que sí, que es rentable, pero también es cierto que en algunos sitios que ha hecho esa apuesta, pues luego también ha salido mal, ¿no? El utilizar el producto que se extrae como restos de las actuaciones forestales, es decir, en forma de madera de pequeñas dimensiones o ramas, utilizarlo eso como fuente energética, extrayéndolo del monte, está demostrado la saciedad que eso no es rentable. Eso es una ruina, ¿no?, pues, para hacerlo. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues dependerá en qué lugares, en cuanto también, y sobre todo una cosa que se pierde de vista, y eso me indigna un poquito. Muchas apuestas de la biomasa, como se ha puesto de moda, vienen de mano de los políticos. Y entonces lo mascaran todo diciendo, pues claro, esto es porque en el contexto de
producto de proximidad, menos emisiones a la atmósfera. Y luego resulta que a la hora de la verdad traen la materia prima de 200 kilómetros en camión. Claro, pues entonces lo que estás falseando, estás mintiendo. Todo eso, en ese contexto, sobre todo lo que son las calderas públicas, para servicios públicos, escuelas, de redes de calor que se han establecido en muchos sitios, ese tema lo tienen que poner mucho cuidado en eso, claro, que sean consecuentes con ese planteamiento que es precisamente de emitir poco a la atmósfera en cuanto al manejo de ese producto, ¿no? Yo ahí he de decir que esta vez estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, porque he ganado. al final... me voy moderando, a medida que transcurre esto, comienza siendo el Pepito Grillo, luego ya yo creo que simpatizando más. Todo en su justo lugar y en su justa medida, al final creo que es lo complicado, pero es donde está el punto bueno, ¿no? Porque la cuestión muchas veces es eso, se ha puesto de moda la biomasa, vamos a poner todos plantas de biomasa en todos los sitios habidos y por haber, sin siquiera plantearte si vas a ser capaz de tener materia prima suficiente para cubrir, para que esa planta esté funcionando y para que sea rentable. En un radio determinado. En un radio, efectivamente, de una superficie determinada. Entonces, si tú has hecho bien el estudio y sabes que en un radio de acción determinado vas a tener el aporte suficiente para que esa planta de biomasa sea rentable, para que lo que obtengas de las claras o de las cortas, pues produces madera, pero a la vez la extracción de las claras o de unas podas son rentables, sí, entonces te interesará y estará bien el planteamiento de biomasa como energía verde, energía alternativa, pero claro, lo que tú dices, si tengo que recorrerme no sé cuántos kilómetros para conseguir una cantidad suficiente para poder suministrar a mi planta de biomasa, pues entonces apaga y vámonos porque lo verde que estás intentando conseguir pues es más negro que el carbón que se extrae hace unos años. En un debate que no está entrando nadie, y es que yo es que ahí no estoy tan de acuerdo con vosotros en algunas cosas, pero nadie habla de los molinos, de los huertos fotovoltaicos, es decir, al final tienen un impacto en el entorno natural que me río yo de la biomasa que viene de 100 kilómetros, es decir, si somos críticos tenemos que serlo con todo, pues lo que no puede ser ahora es el recurso biomásico, que yo creo que puede tener una gran trascendencia, efectivamente, como consumo local, creo que es la mayor utilidad, pero que puede tener otras derivaciones. Ya no digo que venga en barco la biomasa, que sé que está pasando en algunas centrales, ya no entro en eso, pero bueno, que en vez de 50 kilómetros venga de 200, que seamos críticos con eso y que tengamos todos los cordales de los montes llenos de molinos de viento y media Castilla inundada de placas fotovoltaicas y que a mí me parece tremendo, o sea, me parece una cosa de un impacto, pero ahí nadie dice nada. Sí, pero por eso digo que todo en su justa medida, o sea, claro, procuremos de hacer ese balance, porque habrá zonas en las que sean más rentables los molinos por el viento que haya en esa zona, y en otras, en las planicies de Castilla, a lo mejor es más rentable una planta fotovoltaica. Entonces, que no nos fijemos y no nos cerremos a una única energía alternativa verde, sino que dependiendo de la zona pues puede ser más rentable una cosa que otra. A lo mejor pues aquí en el País Vasco se ha estado produciendo madera desde años y años atrás y a lo mejor dicen, no, es que la superficie que yo tengo, a mí la madera es rentable y yo no voy a plantar, me da igual la biomasa, me dan igual los molinos de viento y las placas solares. Yo es que estaba yendo a otra cosa, todo eso me parece bien, es por qué las discrepancias sociales siempre son más beligerantes en el ámbito forestal, porque en realidad tenemos mucho menos peso de lo que pueden tener otro tipo de industrias, que son las que montan las placas fotovoltaicas y los molinos de viento. Y eso al final es una cuestión económica que te hace siempre llevar a pensar lo mismo. Por eso, como decía antes, creo que estamos en un momento de oportunidad y que tenemos que estirarlo al máximo, pero esas críticas de esos ámbitos más conservacionistas, curiosamente se focalizan en el ámbito de las renovables contra la biomasa, ¿no? Y a mí son cosas que me desesperan bastante. Habrá que seguir trabajando en ello. Sí. Sí, como nos indican que acabamos,
y el título, siguiendo un poco la secuencia de pasado, presente y futuro, pues yo me atrevería a dar un poco cuáles son los desafíos de la silvicultura para los próximos tiempos. Pues en primer lugar, incidir en cómo el planteamiento del cambio climático nos va a condicionar absolutamente las intervenciones sobre los bosques, como está hablando de una silvicultura adaptativa, que lo que viene a decir de que hay que, frente a la situación anterior en que se partían de unas condiciones estables, pues ahora lo que existe respecto a la respuesta de la vegetación es absolutamente especulativo, ¿no? Y eso supone pues adoptar una silvicultura pues, más comprometida. ¿Cómo tienen importancia cada vez más esas otras orientaciones que he descrito antes, esas, sobre todo la segunda y la tercera, de ecosistemas, de salud y valores espirituales, cada vez tienen más predicamento en la sociedad? Cómo estas hay que tenerlas en cuenta, cómo creo que la gestión sí que los recursos públicos tienen que orientarse sobre todo en la prevención frente a los incendios forestales, y cómo finalmente yo también diría, como último punto y al hilo también de lo que tú has comentado, Asunción, de cómo para la gestión salvícola y la gestión forestal se nos tiene que abrir también un diálogo bueno, abierto frente a la sociedad, siendo sensible también a otras muchas percepciones de parte de la sociedad sobre los bosques, y eso van a ser los desafíos a los que creo que nos enfrentaremos en las próximas décadas. No sé si, yo creo que lo ha dicho todo. Sí. Nada, optimismo y yo optimismo de nuevo, y pienso que es la oportunidad de que realmente la sociedad sepa lo que depende del bosque, ¿no? La importancia que tiene el bosque en sus vidas, aunque vivan en pleno centro de la ciudad más grande del mundo, ¿no? Y ahí tenemos un papel fundamental. Vamos, no